Listo, pues hoy teníamos contemplado algunos panelistas, pero como se va acercando la fiesta, pues aquí ya es costumbre de que una semana antes, un poquito más de una semana, ya la gente ya empieza a llegar a la comunidad, a hacer diferentes actividades y pues ahorita me encontré a un maestro, pero por el tiempo tenía otra actividad. Entonces, lo deja pendiente también. Eh, de hecho, es buen maestro, también él es egresado de la maestría en lingüística indoamericana en el CIESAS de la Ciudad de México. Es muy conocido también, a lo mejor algunos de ustedes lo han conocido, lo conocen pues, se llama Puki Lucas, es de aquí de Santa Fe. El maestro Puki había dado un tiempo clases antes de que terminara, que empezara la maestría en la UIM, Campus Canangio. Y ahí estuvo un tiempo ya, de hecho él siempre ha sido lingüista. Y se cambió, bueno, terminó eso, y ya se metió a la maestría en la Ciudad de México, en el CIESA. Y también tenía otro panelista, pero por el tiempo también uno de aquí, Atata Crescencio. Él colaboró mucho también en lo que fue en la realización de la bandera purépecha. No sé si han visto la bandera purépecha que trae el colectivo, él la pintó. Y pues dado la trayectoria de él, también lo había invitado para que nos diera unas pláticas aquí, pero igual por el tiempo también ya no pudo estar. Y sí, pero ¿cómo se llama? Pues igual analizamos lo de nosotros y pues, ¿cómo se llama? Pues ya hasta donde podamos, pues ya, igual sé que ya todos están cansados, yo también estoy en lo mismo y los he estado viendo, créanme que no, aunque no prendan su cámara, créanme que esto sí es, sí es muy laborioso, es muy cansado, pues. No es estresante porque el día de mañana todo esto, lo van a poder ocupar, lo van a poder poner en el campo laboral. Y pues qué bueno, pues. Entonces, para el primer punto que tenemos para ahorita, pues checamos ya para el menú del día de hoy, la revisión de la guanancua de Tatatoni, Pitacata, el corto, pues. Ese es el primer punto. El segundo sería la revisión de la pirecua helenita interpretada por el grupo Los Marcos de Acachuén. Y posteriormente, si tienen alguna duda, pues ya analizaríamos esta. Creo que este sería el último bloque. La semana que viene nos va a avisar el doctor porque nosotros tenemos ya la agenda la semana que viene. La semana que viene vamos a dar unos cursos y talleres en línea a, a docentes hablantes de ODAM, mexicanero, que es Nahua, Huirra y Nayeris. Nayeris que ellos comúnmente lo conocen como Coras, y Huirra que lo conocen como huicholes, pero a ellos no les gusta que les digan huicholes. Es mejor hablarles Huirra. Y igual a los coras no les gusta que le digan coras, sino Nayeri. Igual como nosotros, que en la mayoría de las comunidades dicen, nosotros no somos taratos, somos purépechas. Es lo mismo. Dado el caso, así están varias, ¿cómo se llama? Varios hablantes de muchas lenguas. Ya, por último, por mencionar, así están
Los compañeros hablantes de la lengua Ikot, los Ikot, son comúnmente también llamados como Wabe, y a ellos no les gusta que le digan Wabe, sino les gusta que le digan Ikot. Bueno, entonces, pues ya empezaríamos a proyectar la película, el pequeño corto, y ya empezamos con esto. Antes de esto, ¿qué tal les fue con las tareas de la Guandantua de Tatatoni? Oigan, como que los veo muy apagados. ¿Qué tienen, pues? Pues Compañeros. mal. Sí, se les decía, Mande. Sí, como que los veo muy, apagados. Pero bueno, de todas maneras le echaremos ganas y pues sí. Vamos a ver entonces la Guandantua de Tatatoni. Ya están algunos compañeros. ¿Listo? Bueno, ahí les doy. Creo que no se escucha, Tata. No se escucha.
Listo, compañeros. Entonces, ahorita va mi pregunta. Voy a preguntar aquí a las personas que no me entregaron trabajo. Entonces va a estar exento lo que es Ani, Cristian, ¿quién más? No me acuerdo si Vicente. Pero aquí ya traigo Lisette y aquí traigo la relación de los que me entregaron el trabajo. Y de todas maneras, esta aportación pues es bueno, o sea, es bueno porque esta parte es bueno de que vayan afinando lo que es el oído para poder posteriormente pues analizar. Si algún día ustedes, ¿cómo se llama? Los mandan a traducción, eso les va a facilitar mucho. A lo mejor no es texto, es texto pues ya sale sobrando, pero para analizar y ver cuáles serían, ¿cómo se llama? El significado de lo que está diciendo el Señor. Y esto es muy importante porque al no ser hablante, pues sí se dificulta. Y hay en veces casos en algunos juzgados de que, de hecho, si pasa, no me ha tocado ver, pero de las pequeñas experiencias que nos han contado, es de que hay en veces casos, personas purépechas que de repente los encarcelan por cualquier cosa. Y entonces ahí ya entran pues ustedes. Entonces, ahí lo que trata pues simplemente es para traducir qué es lo que está queriendo decir la persona que ya está en los separos. Base a eso, pues tienen que entrar ustedes, tienen que decir, no, pues esta persona está hablando esto y esto, pero en una cosa ustedes le están añadiendo de más o están interpretando mal, pues el peso ya va a ser para ustedes. Porque sí pasa casos de que de repente hay perdidos y están, ¿cómo se llama? Pues no, ¿cómo se llama? En simple, en pocas palabras, no saben dominar bien el español y presentan facultades mentales, pues ahí es donde entran, pues, en el caso de ustedes. Entonces, aquí ya señalaría, citaría aquí a Guadalupe, a ver que nos cuente un poquito qué es lo que trata la guandanza de Tatatoni. Bueno, yo le entendí que eran animales chiquitos y grandes, no sé si, y algo que decía de Tata. Ajá. No sé si sea así. Lo que pasa Ajá. es que como le digo que estoy malita de mi enfermedad, casi no oigo muy bien. Uh-huh. Por eso es lo que yo lo escuché como 10 veces, es lo que yo escuché. Uh-huh. Sí. Es lo que yo entendí, pues, que era como un tipo de animales porque empezaba como a llorar o a gimar o algo así. Ajá. Bueno. A ver, Carlita, apórtanos lo que investigaste en esta parte de la tarea. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Pues yo tampoco, bueno, realmente sí escuché el audio varias veces, pero en este sí me costó más trabajo. O sea, todavía los otros dos ni siquiera la tiene. Ese sí me costó más trabajo. Uh-huh. Entonces, los resultados finales. Pues no sabría, ahora sí estoy como en ceros. Bueno. A ver, Tata Socorro, ilumínanos con su sabiduría. No, pues la verdad yo no hice nada, Tata Manuel. Nomás lo escuché una vez, pero no le puse así mucha atención, no hice nada, pues yo. Ahí. Bueno. Vicente.
En esta parte se me hizo muy difícil entenderle desde la segunda parte. Ujú. Al estar escuchando a él, no le entendí nada y muy difícil en descifrar las palabras que dice. Bueno, gracias. Luis, apóyanos un poquito. ¿Qué le entendí? Luis. Luis, no. Bueno, a ver, Ariadna. Bueno, yo sí escuché varias veces el video, Ujú. pero hay partes donde él hace un ruido y no sé si es ruido del que hace el señor o es ruido de la calle, si Ujú. se corta la conversación o no sé, pero sí es como más difícil, además de que está un poco más corta que las anteriores. Entonces, entre más corto esté el tiempo de eso, es más difícil Vale. encontrarle el sentido a la conversación, porque puede ser que sí lo entiendan, pero no está demasiado resumido, yo digo, y entonces yo no lo pude interpretar. Pero Ujú. de lo que dijo usted que la clase anterior de que trataba de los seres esos, creo que él habla acerca de seres pequeñitos que Ujú. hacen este sonido, pero no estoy segura. Es lo que capté, pero sí es muy difícil analizar esa pequeña conversación de 2 segundos y poquito. Y creo que Sí, no sí. son 2 segundos, es creo que un minuto y tanto, porque en la introducción es creo que como 29, 30 segundos la intro y después ya habla el señor. Entonces es muy poco el tiempo y sí se me hizo muy difícil hacerlo. Sí, ya se van acercando lo que es el tema central. A ver, Ani, ¿qué alcanzaste a analizar en este video, en esta pitácata? No, Tata Manuel, en esta ocasión sí no tuve tiempo, la verdad, de hacerlo. De hecho, me iba a poner a hacerlo hoy en la tarde-noche, porque pues he tenido bastante trabajo con unas cosas que me surgieron aquí y tengo que estar yendo y viniendo a Villa Jiménez, entonces por eso no alcancé. Bueno, bien por las personas que investigaron, eso es bueno. Otra parte, como les digo, pues yo creo que no aquí para regañarlo, pero traten de esforzarse más, porque como esto pues les va a ayudar mucho, para empezar a hacer noción, a ver y todo eso, nos va a facilitar muchas cosas. Y pues sí, trataría de cómo se llama, de que le echaran un poquito más de ganas, porque en meses, es en vano estar aquí y estar 4 horas o estar interpretando y analizando, o sea, es mejor también que ustedes aporten para ir avanzando más. Pero bueno, entonces, el trabajo que me envió Cristian y Lisette van acercándose, pero ahorita ahorita le preguntamos a Cristian, pero antes vamos a ver otro video acerca del tema para que nos vayamos centrando más a lo que es el tema central, al meollo del asunto, pues. Bueno.
No sé si sea solo yo o no se escucha nada. No, no se escucha nada. No se escucha nada, Tata Manuel. No, no se escucha nada. No se está escuchando. No, No. a ver, espérame, ahorita es que no, todavía no tiene sonido ahí. Sí, sí. Que se traten de ver, si no, pueden escuchar, traten de leer lo que son los títulos. Y afinar el oído para que vean de qué trata. Porque también es otra opción, una vez leyendo y escuchando. Traten de ver los subtítulos, por favor. No se escucha, no sé si ustedes la escuchen, pero yo no escucho nada. Sí, pero traten de verlo. Bueno, dice Tata Manuel que puedan seguir los títulos. Pues listo, ahorita analizamos, creo que quiere dar unas palabras el doctor Rolando. Gracias, Tata Manuel. Gracias, compañeros. ¿Cómo se han sentido? Cuéntenme. Pues bien, Tata Rolando, todo al 100. ¿Ya Un están poco- aflojando la lengua para hablar purépecha? Pues más bien el oído va aflojando más. Perfecto. Sí, me dijo Tata Manuel que le entregaron un muy buen trabajo a ustedes y
pues yo creo que eso es siempre de felicitar, ¿no? Miren, una de las cosas importantes por las cuales empezamos con el código escrito y analizar la lengua es porque el código escrito casi siempre es más rígido, casi siempre es más resistente al cambio, ¿no? Nosotros en Michoacán podemos decir ira, pero casi siempre vamos a escribir mira, ¿verdad? Y los de aquí de la Ciudad de México pues van a hablar cantadito, van a alargar las palabras, etcétera, pero casi siempre su escritura va a ser más conservadora. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes ya tienen la gran ventaja de conocer el código escrito. Y luego, cuando tomamos este tipo de cursos, el hablante generalmente nos va a pedir que practiquemos la lengua como él habla y luego nos vamos a meter en una serie de problemas, ¿no? Entonces, precisamente por eso nosotros no quisimos empezar con el código hablado estrictamente, sino con el código escrito y de ahí pasarnos al código hablado. Si ese fuera el caso, pues yo creo que la mayoría de nosotros estaríamos hablando con la lateral, como habla Tata Manuel, ¿verdad? Porque Tata Manuel es el que nos está enseñando. Sin embargo, cuando estemos en comunidades donde no se use la lateral, pues nos va a costar un poco de trabajo porque es distinto. En cambio, con el código escrito vamos a poder ver que la forma prototípica del purépecha no es con la lateral, sino con la retrofleja, y eso nos va a permitir también entender por qué se dio ese cambio. Estaba analizando ahorita someramente el video que mandó Tata Manuel y se me hizo interesante y se me hizo sencillo. Así es que vamos a hacer un ejercicio muy breve, cortito, que no nos va a llevar más allá de lo que tiene el video. Saquen una pluma, saquen un lápiz, una hoja de cuaderno o háganlo en su computadora y vamos a ir oyendo el video en modo slow. Una de las ventajas que tenemos cuando usamos la tecnología es que la podemos manipular. Tata Manuel, ¿tienes el video en modo, lo puedes poner en modo slow, en modo lento? Creo que sí. Sí, trata de compartirlo. Yo aquí lo tengo, creo que tu audio anda fallando, pero vamos a tratar de hacerlo desde el tuyo. Saquen, por favor, su pluma, su lápiz, o traten de hacer el ejercicio en la computadora y me dicen qué palabra identifican. Hay una palabra que va a decir el señor como 3 veces y vamos a ir analizando a partir de ahí porque luego el lenguaje no verbal nos va a dar también pistas sobre el tema que se está hablando. Otro tema interesante para trabajar sobre textos un poco diferentes a lo que son saludos y fórmulas de cortesía es que nos podemos adentrar de una manera más rápida a la lengua, perdón, a la cultura. Entonces, vamos a ver culturalmente qué peso tiene este tema del que nos está hablando Tata Tony. Adelante, Tata Manuel, a ver si se escucha. Yo te voy a ir diciendo si se escucha o no. Ajá. Y vamos haciendo el ejercicio. Tú también hazlo, por favor. ¿Sale, sale? Perfecto, suena como disco rayado, pero está bueno. Ahí, Tata Manuel, hasta ahí. ¿Sale? A ver, chicos, ¿qué palabras escucharon? Están ahí por lo menos 3 muy claras. Inde, Eishu. Ajá, sí, perfecto. ¿Cuál otra? Se vio como Chanaran, ¿no? Chanaran. Cerca, Tata Socorro, era Jarán. Ah, Jarán, no. Jarán. Y maneja una palabra que ustedes van a escucharle mucho a los alfareros.
Huirican. ¿Sí saben qué quiere decir Huirican? No, Tata, no sé qué. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hace un alfarero cuando ya va a pasar a sus piezas pues para venderlas? Y ahí las hizo de barro. ¿Y luego qué hace? En el horno, ¿qué hace? Le prende, ¿no? Ajá, las cose, ¿verdad? Ajá, eso es Huirican. Ok, gracias. Sí. Huirican literalmente es como tostar, ¿verdad, Tata Manuel? Así es, doctor, es tostar. Así es. Entonces, dice Huirican Harán, ¿qué quiere decir? Primero que nada, a ver, chavos, acuérdense de las clases que ya vimos. Huirican, ¿en qué forma está? ¿En su forma finita o en su forma no finita? Está en no finito, ¿no? Está en no finito porque trae el ni, ¿verdad, Chente? Sí, está en no finito. Y Ajá. Harán pues, está tostado. Estar tostando. Cuando se utilizan los dos verbos en su modo no finito, nos da un progresivo, como en el español, estar tostando o estar cociendo. Eso es lo que está diciendo. Aquí estaba cociendo mis ollas, mi producto. Ajá. Ya vieron que se le oye muy clarito cuando lo ponemos en despacio, ¿verdad? A ver, regrésale, Tata Manuel, y ahorita le van a cachar más. Regrésale otra vez donde empieza. No tenía volumen, ahí les va. Hasta ahí, Tata Manuel. ¿Qué otras palabras entendieron? Aparte de Huirican, de Harán, de Ishu. Tata, que era nariz, narax o nariz, algo así. No, creo que no dice eso. ¿Alguna otra, chicos? No, a mí como que se me cortó mucho ahorita el audio y no, Sí. como que me falla el internet. Ok, no, nos habla del proceso de cocimiento y de que se le apareció algo ahí de repente. Y nos está diciendo que el trabajo lo estaba haciendo en el horno a través de esta adaptación del término horno a la lengua purépecha. ¿Sí saben cómo se dice horno adaptado a la lengua? No. No. ¿No han oído nunca la palabra jorna o horno? No. Ah, sí, horno, sí. Sí, No, eso yo no es, eso es lo que dice. Acá lo decían para el pan. Ajá, ese es el mismo horno, pues. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor, y de que se le apareció uno de estos seres que vamos a omitir su nombre, pero ustedes ahorita lo van a escuchar clarísimo. Vete desde el principio, Tata Manuel, y adelántale un poquito más hasta donde ibas, pero un poquito más, desde donde empezó hasta donde ibas y más adelantito. ¿Sale, sale?
Wirika Haragis, Viriashka, Hati, Horneka, Kurikana, Susfina was Aldonis, Hamas, Bishop. Yelava, Yishakana, Nice, Mason, Chari, Sumbasa. Hasta ahí, Tata Manuel. Vale. A ver, chicos, ¿qué entendieron más? Como Dice una- Escucharon la palabra jorno, ¿verdad? O jorna. No, yo no la escuché. Naraz. Yo Sí. Yo Pero escuché, perdón, Jatiris, Narasco y Huichu, o sea, algo en forma de perro, yo creo. Narasco, Huichu. Perdón. Creo que es- Dice algo así como Hachikun Horno. Sí, pero también hoy escuché la palabra Huichu, no sé si estoy con lo Huichu. correcto. creo que no. Huichu, Creo que Huichu, más bien Huichu. se confunde con Zapichu por lo Zapichu. lento. Ajá, Zapichu. Sí, eso sí. Sí lo menciona, Zapichu. ¿Cuál más? A ver. yo escuché la palabra, pero no sé si estoy bien. Jatirishka, algo así. Jatiris. Hatzin. Chin. Ajá. Fíjense, otra pista. Les pasé un texto que se llama El infinito narrativo en Purépecha, donde nos hablan sobre el encuentro del tabardillo allá en Tiríndaro. ¿Sí recuerdan ese texto que les mandé? Sí. Bueno, en ese texto nos explica Glodín que en Purépecha cuando se narra se utiliza esto que se llama el infinito narrativo y es usar los verbos en su modo no finito. Una pista interesante en este tipo de narraciones es que casi todos los verbos se van a utilizar en su forma no finita. Casi no van a tener ni progresivos, ni perfectivos, ni habituales, sino casi todos los verbos van a ir con ese famoso ni de no finito. Entonces vean, hagan un conteo de cuántos verbos van hasta ahorita y hagan un conteo de cuántos van en no finito y se van a dar cuenta que una mayoría muy grande de los verbos está en su forma no finita. La relación de acontecimientos, cuando se narra en purépecha, generalmente se hace con los verbos en su forma no finita. Ya le cacharon ahorita a Hatzin, ya escucharon Inde. Ahora repitan las palabras como se las están escuchando a Tatatoni. Inde, Wirican, Hatzin, Harán. ¿Qué otra palabra cachaste, Tata Manuel? Tú tienes ahí tu lista, ¿no? Sí. A ver, vayan repitiendo con nosotros para que de esa manera vayan afinando el oído, pero también vayan afinando el habla. ¿Yo unas palabras Ok. también? ¿A dónde? Sí, adelante, Tata Manuel. ¿Qué? ¿O alguien quería decir? No. Sí, sí, desde el principio dice en Ganjimin Hapkana. Ma Kuneshana. A ver, hasta ahí. Engan, Jimin, Hapkan. Engan, Jimin, Hapkan. Repitan, traten de repetirlo, traten de seguir en la construcción para que les vaya siendo fácil pronunciarlo. Engan, Jimin, Engan Jimin Hapkan. Hapkan. Perfecto. Engan, Jimin, Haska. Hapkan. Esa me Engan, Jimin, Hapkan. Exacto. Perfecto. Engan, Jimin, Hapkan. Así muy natural. No ni lo fue, ni no hagan forzado, ni nada. Muy natural. Engan, Jimin, Hapkan. Engan Jimin Hapkan. Engan, Jimin, Haskan. Hapkan. Engan, Jimin, Haskan.
A ver, creo que esa nos está costando, ¿no? A ver. Hapkan. Hankan. Hapkan. Ham. Escríbanla. Hamkan. Es J-A-P-K-A. Hapkan. Hapkani. En Ganjimin, Hapkani. Hapkan. En Ganjimin, Hamkan. Hapkan. Ajá, perfecto, Ani. En Ganjimin. En Ganjimin. Hamkan. Hapkan. Hamkan. Hapkan. No me sale. Hankan. Quítale la N y la M, no lleva. Hankan. Eso. Hankan. Hapkan. Hankan. Hapkan. Hankan. A ver, Tata Manuel, ayúdale. Engan. Jimin. Engan Jimin. Hapkan. Hamkan. Hapkan. Hankan. Hapkan. Kan. Engan. Hapkan. Engan Jimin. Hapkan. Hamkan. Engan Jimin. Hamkan. Hapkan. Hamkan. Cani. Nada más que la K es suave y la ni ya casi no se pronuncia, pero sí. Engan Jimin Hapkan. Engan Jimin. Hankan. Hapkan. Hankan. De hecho, Cristian lo está escribiendo ahí en el chat para que lo chequen. Hapkan. Hankan. Engan Hankan. Jimin. La ventaja que tienen ustedes es que ya conocen el código escrito y lo pueden escribir y de ahí repetirlo. ¿Qué dijiste, güey? Neta, conta que sí me da. En Ganjimin Hapkan. Hankan. A ver, enséñenme cómo se escribe. A ver, alguien que no sea Cristian, escríbame en Ganjimin Hapkan. A ver, ahí va. Corre, cómete ese pastel que llevas. Si quieren, escríbanlo en el grupo, acá lo puedo ver. A ver, lo escribí en el chat. No sé si es así. A ver. En la Jimin. Perfecto. Es la primera es M, Ani. La segunda está perfecto. La primera perfecto. Sí, nada más Jimin. Es J-I-M-I-N-I. Jimin. Perdón, fue error de dedo ahí. Sí, pero está No me había súper bien, fijado. Ani. Ya te puedes graduar. Ya estás identificando las sonorizaciones y estás identificando las elisiones y los ensordecimientos, ¿verdad? Ya sabes que ahí va una I siempre al final, ¿verdad? Va una vocal al final. Sí. Y se dan cuenta cómo están los verbos, ¿no? Váyanles echando un ojo a los verbos. Eso es muy interesante. Ya les estamos enseñando cosas muy especializadas de la lengua, pero que les van a permitir ir de lo más abstracto, más complicado a lo más sencillo. Entonces vean cómo es importante que ustedes manejen el código escrito, porque de esa manera se les va a facilitar mucho la vida para hablar la lengua. Hapkan, perfecto, Chente, así se escribe Hapkan. ¿Y qué es Hapkan? A ver, chavos. A ver, las que son buenas para el análisis, Ari, ¿quién más? Ani, díganme qué es Hapkan. A ver. Pues creo que en la interpretación, pues ahí se nos dificulta mucho para saber qué es lo que significa la palabra. Pero vamos a hacer todo. ¿Se acuerdan de que hay un verbo en purépecha que es el verbo estar? ¿Sí se acuerdan? ¿Jaras?
Harán, ¿O el algo verbo, así? ¿verdad? El Ah, verbo harán. harán. ¿Y no le suena Ujú. conocido ese hapk a la raíz del verbo harán? Sí, Ese entonces pero aquí tiene estaba. la P que es Así es, pasado, ese ¿no? estaba. Sería como estuvo, Ajá, estaba, cuando estaba. Dice, algo así. Ajá. cuando yo estaba ahí. Jimin es ahí. Ajá. Entonces vayan haciendo también sus listados. Engan es cuando. Jimin es ahí. Hapkan estaba. Si se dan cuenta, ese verbo, harán, trae el morfema P de pasado, trae la K, que es el modo asertivo, y trae la ni, que es un clítico de primera persona, ¿verdad? Está cargadito de morfología ese verbo. Morfología. Así es. ¿Ya lo Así vieron? es. Sí. Eso sería la flexión. ¿Mande? Eso sería flexión. Ese verbo está flexionado, pero tiene una flexión rara porque es un verbo subordinado. Cuando aparecen después de ese eng, son verbos subordinados y tienen un comportamiento distinto. Eso lo vamos a analizar después para no meterlos en rollos, pero solo vean que cuando el verbo está en una subordinada, cuando aparece después de eng, lo que le va a pasar es que va a perder el aspecto. Ahí no hay aspecto, solamente tiene tiempo. ¿Sí lo ven? Si tuviera aspecto, tendría que tener el ara, ¿verdad? Jarask, por ejemplo, ¿no? O Jaraspkan. Nomás tiene la P, pues, del tiempo. Exacto, porque está subordinado. Y la pista, para que vean que es subordinado, es que antes aparece ese enc, que es un subordinador. Sí saben que es una subordinada, ¿verdad? En sus clases de español, ¿sí les explicaron o no? No, yo no me acuerdo. Es cuando un verbo depende de una construcción, una oración depende de otra. En este caso, esta ya es una segunda oración que depende de la anterior y por eso trae ese enc. Es como decir, llegó Cristian cuando yo estaba comiendo. Entonces este es cuando yo estaba comiendo, ya es una subordinada de la primera. ¿Sí lo ven? Sí. Perfecto. Entonces vamos a continuar más adelante, Tata Manuel, con tu lista de palabras. Sí, ajá. Adelante. Sí, y entonces, de las partes que alcanzaron a recopilar hasta donde llegó Tata Rolando, ¿qué alcanzaron a percatarse para ya hacer el análisis? Chavos. ¿Cómo fue la pregunta, Tata Manuel? Sí, hasta donde analizaron las palabras, ya traduciendo las palabras, hasta donde, bueno, ¿qué alcanzaron a percatar ahí? ¿Qué alcanzaron a traducir? Hasta donde hizo el análisis el doctor. Dice que él, pues, básicamente estaba terminando a lo que se dedica, pues, que es lo de la alfarería. Uh-huh. Él estaba haciendo eso cuando oyó, pues, o vio, no sé, no entendí bien ahí esa parte. Uh-huh. A ver, checamos de nuevo. Hasta ahí, no, donde se quedó, en una parte. No, Dice, no, ve, indexco, indexes. ¿Qué querrá decir ahí? No, ve, indexco, indexes. Ya que tienen algunas palabras. Pues nombre es el no. Y el que sigue es como que... Ajá. Nada de esas. Nada de... Exactamente, nada. Entonces, en la traducción, ¿cómo iría?
José. Bueno, compañeros. No, pues quién sabe, Tata Manuel, ya me quedé, ¿Así? ya me A ver, perdí ahí yo les va más. otra vez, espérenme. No se me duerman, pues, no se me duerman. Bueno. Esa parte, a ver. No, pues nada. Eso sí es cierto, o sí es verdad. Dice esa partecita. Eso es cierto. Eso es cierto. A esa parte sí lo vieron. ¿Qué querrá decir eso? Compañeros. Que ahí estaba, ¿qué dijo que era Wirican? Cociendo, ajá. Dorando. Uh-huh. Ajá, eso, que ahí estaba cociendo. Ajá. Exactamente, Cristian, es lo que dice. Ahí estaba yo estaba ahí cociendo. ¿Oyes? Jimin Halan, K. ¿Qué será eso? Jimin Halan, K. Que ahí estaba. Ajá. Yo ahí estaba y es lo que dice. Yo ahí estaba y. Ajá. Ahí estaba ahí. Wirican Halan otra vez. Yo estaba ahí cociendo ollas. No menciona ollas, pero estaba cociendo. Ya lo hace referenciado. Kajimin Halan o Haran Hatsi Chutan. Ahí también lo hace referenciado de Hatsi Chutan. O sea que estaba ahí quemando el horno para cocer las ollas. Pero también estaba ahí mismo Kajimin Halan Hatsi Chutan. O sea que ahí mismo. Ajá. Entonces, Ya, ahí. Sí, doctor. ¿Ya vieron cuántas formas puede tomar esa raíz ja? ¿Qué es estar? ¿Cuántas formas ya tiene? Ya vimos aquí. Tenemos hapk, ¿verdad? Tenemos harán, ¿verdad? Y tenemos hatzishchutan. Sí. Vieron que vienen de esa raíz de ja, que es estar, ¿verdad? ¿A qué Y le suena que también. sea hapk? Así es. ¿A qué le suena que hatzishchutan? Hágalo intuitivamente. Ya Tata Manuel les dijo que era estar alimentando el fuego, ¿verdad? Como atizarle, pues, ¿no? Eso mero. Hatzishchutan es estarle metiendo por abajo. Trae ese morfema espacial que es chu, que indica las partes bajas, ¿no? Uh-huh. Y luego ese ta, que es un causativo,
y el ni, ¿verdad? Es un verbo derivado en su forma no finita. ¿Ya vieron que traen, hay muchos verbos que están en su forma no finita? Sí. Y van viendo cómo la lengua los va envolviendo y los va metiendo en el universo. Síguele, Tata Manuel. Bueno. Himinhalan, Hatichutan, Hornan, Kulikan. Ya saben qué es horna, es horno. Himinhalan, Hornan, Kulikan. Y Kulikan, ¿qué es? Kulikan o Kurikan. Es con RH. Kurikan. Para nosotros es Kulikan. El doctor siempre se burla de eso, pues, pero bueno. Entonces, ¿qué es Kulikan? ¿Es Curican o Curican? Kulikan, ajá. ¿De escuchar? Kulikan, escuchar es Kulangun. Kurangun. Y Kurikan es otra cosa. Es quemar. O sea, estarle quemando. Entonces, ¿cómo diría la traducción? Está cociendo con que el horno se está cociendo. En el horno se está cociendo. Y yo estaba ahí cociendo el horno, o sea, metiéndole leña para que el horno pues prendiera. Miren. Yo estaba ahí. Cociendo. Y de repente, a ver, cociendo. Y nomás empecé a meterle a, ¿cómo se llama? Leña, pues, hachicho, como dice el doctor Orlando, hachicho, o sea, ponerle leña al horno. ¿Qué sería? Twini. Yang, son esas tres palabras. Twini. Es con una T, ¿cómo se llama? Aspirada. Twini. Twin. Yang, Ku, Sam, Tia. Con una I, herida. Yang, Sam, Tia. Twin, Yang, Sam, Tia. ¿Qué querrá decir ahí? ¿Sí saben qué quiere decir tr? ¿O no? No. Es ellos a mí. Tristan. Acuérdense que trae esa ni y no es un verbo. ¿Sí? Tristan, ellos a mí. Twin es entonces. ¿Sí? Twin. Entonces, y la siguiente palabra está interesante. Por eso es importante que ustedes puedan descifrar el código escrito. Dice Yangushramt. Yangun es una forma corta de la palabra yangun, que es avisar, o ayangun. ¿Sí? Entonces en Santa Fe lo que hacen es que vuelan la primera vocal y en lugar de yangun o ayangun, dicen yangun. Y eso quiere decir avisar. Y el verbo, a ver, el verbo avisar, muchachos, ¿en qué forma está? ¿Forma finita o no finita? Escúchala otra vez, a ver, Tata Manuel, ponla otra vez.
Tinde. Yo Willy Carnaran. Human Haranga. Willy Carnaragis. Williachka. Ati. Hornito. Kurikana. Sus finangos abdones. Las camas. Bishop. ¿Está en su forma finita o no finita? No finita. Exactamente. ¿Por qué está en su forma no finita, Cristian? Porque termina en ni. Escúchala otra vez y me dices si sigues con esa hipótesis. Ponla otra vez, Tata Manuel. La última parte. Hasta ahí. Dice Yangusramt. Yangusramt. ¿Está en su forma finita o no finita? Pues tiene la ni. ¿Dónde tiene la ni? Al Yangusramt. Yangusramt. Yangusan, ¿no? Sí, aquí se los voy a escribir. Y ahora si me dicen si está en su forma finita o no finita. Ahí ya no. Yangusiam. No, está finito. Está finito, ¿verdad? Tiene aspecto, tiene tiempo y tiene modo, ¿verdad? Sí. ¿Ya lo vieron? Yangusiam. Yangusramt. Yangusiam. Es sh porque es Yangusramt. es una I herida. Yangusramt. Pronúnciala por favor, Tata Manuel, lento para que te la cachen, porfa. Yangusam. Yangusam. Como ahí no se escucha la sh con Tata Manuel. Es que Yangusuam. la tiene más suave. Y es más fácil porque como ellos ya están perdiendo las retroflexiones, es más, bueno, en el habla natural no se escucha tampoco muy fuerte la retroflexión. Vamos a volver a ponerlo desde ahí y vamos a continuar escuchando. Adelante, Tata Manuel. ¿Listo? Listo. ¿Qué dice ESC? ¿Qué dice? ESC. ESC Hamashamp. Y Shu. ¿Sí saben qué es el verbo Haman? El verbo Haman es el verbo andar. Y lo que nos está diciendo es que andaba, ¿no? Hamashram es otra vez el habitual pasado. Y en este caso, ¿qué modo está utilizando? Hamashram. No finito, pues. Sí, es un verbo finito, está flexionado. Pero al final dice Hamashram. Hamashram. Es un modo ¿de qué tipo? Ya dijimos que tiene habitual en el aspecto. Ya dijimos que tiene pasado en el tiempo. ¿Qué modo está usando ahí?
A ver, acuérdense de... Es el pasado, pues, pero no se Sí, pero- no le escuchamos la P ahí, Hamasham. Como se pierde. porque se escucha muy bajito. Hamashram. Hamashram. Escúchenlo otra vez. Ponlo, Tata Manuel. ¿Vale? Himanaranga. Wirika Naragis Vidyarshika. Ati. Horneka Kurikana. Sus finangos abdones las jamás ambition. Hasta ahí. ¿Ya escucharon ahora sí que dice? Sí, yo Hamashram? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué modo es el modo que está usando, chavos? Ya lo saben re bien. Es el habitual. ¿El modo? Ajá. ¿No? Ese es aspecto. Sí, ¿eh? Acuérdense que en Purépecha, ¿qué tenemos primero? ¿Aspecto, tiempo o modo? Ya les di la pista. ¿Qué tenemos primero? Primero el aspecto. Después el tiempo Después y por último el tiempo, modo. y después el que sería el modo, que es a lo que se refiere. En este caso sería nosotros, Hamansham. No, estoy equivocado. O sea, refiriéndose a nosotros mismos. El modo es K, ¿verdad? Ajá. Y el modo ¿Está Rolando? Sí. Bueno, le había escrito ahí en el chat. Es el tiempo pasado, pero en el modo de primera y segunda persona. Exactamente. Así es, Sani. Ahí se refiere a nosotros, o sea, el ska, pues, ¿no? O sea, se refleja en el que está hablando, o sea, nosotros. Si lo decimos Hamasham. Ajá. Nada más que, ojo, otra vez ese ESC es un subordinador. Y cuando aparece ese subordinador, ese K no necesariamente es el asertivo para primera y segunda persona. Es algo que llaman subjuntivo. Pero eso igual y lo vamos a dejar para el siguiente curso. Lo importante es que identifiquen que después de ese ESC, las cosas en el verbo son un poco distintas, ¿no? Entonces, lo que dice el Señor es que andaban, que había algo que andaba por ahí. Ajá. Es Hamashram, que andaba. Ajá. ¿Sí? Sí, o sea, ahí está referido porque él andaba, pues. Igual No, como... se refiere a que algo andaba. Sí. Ajá. Sale pues. Sería, en español sería algo que se aparece ahí, ¿no? O algo que está por ahí, exactamente. Como... Es por eso que a lo mejor no cuadramos por eso de la traducción. Sí. Por eso es importante que antes hagan un análisis de la lengua y de su comportamiento. O sea, imagínense, si a ustedes que ya tienen toda la base lingüística les está costando trabajo, imagínense cómo son aquellos que nada más van a querer aprender la lengua, así a como se le vaya ocurriendo al profe, ¿no? Se complica la vida y no, al final se frustra, ¿no? Y nosotros no queremos que se frustren. No queremos que digan que la lengua no se puede aprender. Lo que hay son maestros pues, que no saben, ¿no? Entonces, pues, por eso los desorientan. Entonces, aquí lo vamos a ir llevando poco a poco para que lo vayamos avanzando de la mejor manera. Tata Manuel, adelántale al video, lo que sigue. Sale, espérame. Sí. Estoy así como el doctor Mario, ¿no? Está viendo su cuenta. Ahí les va. Hasta ahí, Tata Manuel. Vete un poquito antes porque parece que no se entendió mucho. ¿Sale?
Susufinen los abdones que las jamás han visto. Y el lava, y shaken of nice. Masun, chari, sumbasa. Aras, me churen, chacos. Hasta ahí, Tata Manuel. ¿Sale? ¿Qué entendieron en esta parte, chavos? Está La palabra complicada. aras. Ajá, sí. Yo nada más entendí, lo más que entendí fue al final que ya era tarde, ya estaba noche. Ajá, perfecto, sí. Sí, eso dice, que ya era tarde. Y da el nombre de este ser, ¿no? Que no podemos nombrar. Ahí lo dice él. Lo dice en el contexto del relato. ¿Eh? Jaguasichu. No. A ver, regresa la otra vez, Tata Manuel, a ver si te puedes entrar en esa parte donde da el nombre. ¿Dónde? Ahí va. Hasta ahí. Ahí lo dice bien clarito. ¿Cómo se llama este personaje? Empieza con M ya. No, empieza con T. Es una fricada. ¿Chungua? A ver, póngala de nuevo. A ver, regresale, Tata Manuel, para que la digan. Ya con la pista de la T. Susufinen los abdones que las jamás han visto. Y el lava, y shaken of nice. Masun, chari, sumbasa. ¿Es No, algo de Ari? Chumbascua, algo así, ¿no? Chumaca, chumbascua. Lisette está cerca, pero no es chu, es su. Su. Como que no se escucha bien. Se los voy a escribir. Traten de no repetirlo mucho. Es sobre el duende, ¿no? Los duendes, algo así. Es Homero. Ahí ya se los escribí. Es ese. Y lo dice muy clarito ahí. Regrésale, Tata Manuel, y hacia adelántale ya un poquito más. Pero ¿por qué escuchamos diferente el Shumashqua? Yo escuché el No, Shumashqua. se oye muy clarito, Zumbas. Chéquenlo. Chéquenlo, Tata Manuel, repítela, por favor. ¿No? Susufinen los abdones que las jamás han visto. Y el lava, y shaken of nice. Masun, chari, sumbasa. Aras, me churen, chacos. Pues, pero que tú dices, jamás iguana de coronita. Hasta ahí, Tata Manuel. Pues no. Ya escucharon más o menos a qué hora es a la hora en la que se aparecen, ¿verdad? Que más o menos esto ya lo habíamos visto en nuestras lecturas. Habla de la medianoche, ¿verdad? Sí. Sí, y que anda por ahí dando la vuelta, dice Guanástacun. ¿Se acuerdan de la canción del Cara de Pingo? Guanótano. Así es, así dice Guanástacun. O sea, como a un lado, caminando a un lado, ¿verdad, Tata Manuel? Así es, doctor. Y esta es parecida. Ajá. Nada más que tiene diferencia. Así es. Ahora fíjense otra vez en los verbos. Tata Manuel, ¿registraste esa parte de la narración para que
¿Se las puedas compartir a los muchachos? ¿Cuál, doctor? Ahí como dice cómo anda este personaje, cómo camina. Ah, sí. A ver, veles diciendo. ¿Les digo o lo ven ahí? No, que veles diciendo para que ellos lo vayan anotando y lo vayan repitiendo. Wanatakun. Wanatakun. A ver, repitan muchachos. Guanahtakun. Guanatakun. Guanahtakun. Es una aspirada. Guanahtakun. Guanatakun. Guanatakun. Guanahtakun. Guanatakun. Si quieren, hablen como los de la sierra. Guanahtakun. Guanahtakun. Guanatakun. Eso. Guanatakun. Ajá. Guanatakun. ¿Sí? Entonces quiere decir que le va dando como la vuelta. ¿Y ya vieron cómo está el verbo? ¿Está en forma finita o no finita? Finito. Exactamente, ¿verdad? Termina en ni. Sí, aunque es un verbo derivado, trae una ni que me está indicando que está en su modo no finito ese verbo. ¿Qué otra cosa, Tata Manuel? Otra cosa. Guanahtakun. Lleva una aspirada. Guanatakun. Ajá, la T es aspirada. Ahorita se las escribo. La interrogación no va, se me fue. Guanahtakun. Guanatakun. Ajá. Ah, no sé, yo no lo escribí, lo escribió Ani. Sí, está bien, Ani. Sí, es que, bueno, era para preguntarle si así estaba escrito. No, pues es La perfecto, costumbre. Yo creo que estás aprendiendo a pasos agigantados. Está perfecto, así se escribe. Yo lo había escrito sin la ta, pero por eso pregunté. La ta. Guanahtakun, sí. Guanatakun. Porque como es la que le escuché cuando dijo. Ajá. Bueno, continúa, Tata Manuel. ¿Qué más dice esa parte? Guanatakun. A ver, lo repito. Sí, porfa. Dice, Naja Sheskima. Naja Shishkima. Ajá. Repítalo, por favor. Esa es una interrogación. Naja Shishkima. Naja Shishkima. Eso, perfecto. Ya ahí estás interrogando. Najas. Naja Shishkima. Najas Shishkima. ¿Cómo? Naja Shishkima. Nahash Shishkama. No, Naja Shishkima. Eso, Naja Shishkima. Naja Shishkima. Ajá. A ver, Tata Manuel, diles, por favor. ¿Es como decir una pregunta o estoy jugando? Es una pregunta. Ajá, Shishima. Ajá. Tata Manuel. Sí, doctor, ¿cómo? Diles, Naja Shishkima. Naja Sheskima. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ajá. Hashish, que es parecido. Hashin es parecido. Y ese hashish, ¿cómo está, chicos? ¿En su forma finita o en su forma no finita? Entonces ya son unas fieras ahorita para el análisis. Ahí no está en no finito, ¿no? Así es. ¿Y qué aspecto, qué tiempo, qué modo? El final es Kima, ¿no? Kima. Él es el interrogativo, ¿no? Perfecto. El ki es interrogativo. La S, ¿qué es? Ya les di la pista. El perfectivo, ¿no? ¿O no? Sí.
Sí. ¿Ya lo vieron? Sí, y ya como lo vi. como no tiene marca, ¿en qué tiempo está? O sea, en presente, ¿no? Presente. Exacto. Nashishkima. A ver, entonces repitan con nosotros. Ya vieron que están aprendiendo a escribir, están aprendiendo a escuchar y están aprendiendo a pronunciar. Nahashishkima. Nahashishkima. Eso. Nahashishkima. Eso. Vean que hay sonidos que son muy cercanos y por eso luego nos confundimos porque en el español no tenemos esos tres. Tenemos la ja, tenemos la sha y tenemos la sa, ¿verdad? Nahashishkima. Ok. A ver, repitan. Nahashishkima. 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 Perfecto, Cristian. Así es, le das la interrogación al final, ¿te das cuenta? Nahashishkima. Y ahí estás preguntando, ya no necesitas meterle ningún morfema. Ningún signo de interrogación. Quien meta signos de interrogación es porque no sabe. Muchos de ustedes sí he visto que le meten el signo de interrogación Pues a las preguntas. porque su cabeza está funcionando como si estuvieran escribiendo en español. Y la otra pregunta es que si se escriben en mayúsculas, pues también. Hay algunas que escriben mayúsculas. A la primera, pues empezando la primera, o los nombres. Pues igual es regla del español, porque acá tenemos la K y la ya para indicar inicio y corte. Pero bueno, eso tampoco es tan grave, que tenga mayúsculas o minúsculas, pues no es tan grave. Pues lo que sí es grave es que pongan signos de interrogación cuando tenemos un morfema aquí, que es el que está marcando la interrogación, y la propia entonación nos está diciendo. Y el morfema pues funciona ya como ese símbolo. Es la interrogación. Ajá. Doctor, Listo. Entonces, Sí, adelante, Lisette. tengo una pregunta, que están tomando lo de los signos o lo de la interrogación. Al pasar la traducción, ¿se ponen o no se ponen? En español, sí. Ah, ok. Así, ahí estarías preguntando, ¿cómo es eso? Ok. Y ahí sí lo tienes que poner. En purépecha no. En purépecha no. ¿Y cómo la ven? ¿No les está dando ñañaras todavía? No. Nah, traigo un diablo tatuado, no pasa nada. No, bueno. Estoy protegido. Dale pues, dale, seguimos. Pero tú dices, Hamashikiwana, Ecolinita, Otra vez, Tata Manuel, diles qué es lo que dice ahí, para que lo vayan analizando. Teru Canchuria. Teru Canchuria. Hamashap. Hamashap. Wana Talacupan. Guanastaracupan, así dice. Guanastacun. Guanastacun creo que dice, ¿no? Guanastacun, ajá. Porque también hace rato decía Currican, no Curican, sino Currican. Currican. Ajá. ¿Ese es de Santa Fe o se le pegó en otro lado? Creo que tienen descendencia con los de Chipiajo. Por sí, porque yo le oí como de Angahuan. Bueno, entonces, a ver, Tata Manuel, ¿cuál es la primera frase? Teru Canchuria. Ajá. Repítanlo, muchachos. Teru Canchur. Teru Canchur. Teru Canchur. Teru Canchur. Teru Canchuri. Erun Canchuri. Teru Canchuri. Erun Canchuri. Perfecto. Teru Canchun. Teru Canchun. Sí, que quiere decir la medianoche. Terucan es la mitad y Churi es la noche. A medianoche dice. Se los voy a escribir aquí. Tata Manuel, repíteselos y que lo repitan para que Sale. lo vayan diciendo. Teru Canchuri. Teru Canchuri. Teru Canchuri. Teru Canchuri.
Terucanchuri. Esa última. Terucanchuri. Ahí sí suena al final por el acento, ¿no? Terucanchuri. Ah, lleva una aspiración, ¿verdad? Churi. Terucanchuri. ¿Qué? Terucanchuri. Esa aspirada a la can. Terucanchuri. 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 Sí, pero la aspiración la lleva antes de la K. Sí, porque es preaspirada. Acuérdate que cuando Ajá, es aparece en preaspirada. ese contexto se preaspira. Terucanchuri. Terucanchuri. Eruncanchuri. Terucanchur. Terucanchuri. 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 Fíjense cómo lo dice muy suave. Otra vez, Tata Manuel, ahí repíteles eso, creo que se les va a quedar bastante bien. Terucanchuri. Terucanchuri. Pero ahora pon a Tata Tony y avanzamos. Masun chari sumbata. Haras machuren chakumas. Terucanchuri se Hamashiwana de Gorinita, Iskunkura en este momento. Hasta ahí, Tata Manuel. Terucanchuri. Terucanchuris. Churis. Ajá. Por la medianoche, más o menos. Y luego, después de eso, ¿qué dice Tata Manuel? ¿El cuál? Terucanchuris. ¿Y después qué dice? Guana talacunjalania. Creo que ahí lo estás diciendo mal. A ver, regrésate y ponlo otra vez. Guana talacun. Sí, creo que es Guanastacun. Sumbata. Haras machuren chakumas. Terucanchuri se Hamashiwana de Gorinita, Guana taculan. Guanastacuran. Pero antes dice Hamashunt o Hamasramt. Hamasramt, ya. A ver, repítelo. Masun chari sumbata. Haras machuren chakumas. Terucanchuri se Hamashiwana de Gorinita, Iskunkura. Guana taculan. Pero antes Hamasramt o Hamasramt. Hamas, ya. A ver. Chari sumbata. Haras machuren chakumas. Terucanchuri se Hamashiwana de Gorinita. Hamashati, Guana taculan. O sea que anda ya merodeando. O sea que todavía anda. Eso todavía no se va. Ahí anda. Ahí anda ya. Fíjense cómo dice Hamashati. Acuérdense que cuando está esa sha, la vocal final suena, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. Hamashati. Repítalo. Hamashati. 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 Perfecto. Hamashati. La siguiente. Perfecto, se le salió muy bien. La siguiente palabra, Tata Manuel, ¿cuál es? Después de Hamashati. Guanastaculan. Guanastaculan. Fíjense cómo Tata Manuel dice Guanastaculan y él dice Guanastacuran. Ese cambio de R a L ha sido reciente en Santa Fe. Es una generación, yo creo. Sí, es de los 50 para abajo, ¿no, Tata Manuel? Sí. Los que ya echaron a perder la lengua. No. ¿Y cómo sería Guanastacura? Guanastacuran. 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 Ahí no hay una aspirada. Guanastacuran, sí. Es la T es aspirada. A ver, Tata Manuel, repíteles para que la vean. Yo se las voy a escribir aquí. Vale.
Aras machuran como pues pero cantuisa Hamas Yuana de Gorinita Iskuna con Iskun. Muy bien, chavos. A ver, hamashati es el verbo andar, ¿verdad? Es el verbo haman. ¿En qué aspecto y en qué tiempo y modo tenemos ese verbo? En a tiempo presente y a segunda persona, ¿no? A tercera, ¿verdad? Es el ti. Ajá. Tercera. Y la Sí. sha, ¿qué indica? ¿Habitual? No, Plural. no. La- A ver, aspecto, tiempo, modo. Primero va el aspecto. ¿Qué aspecto tiene? Es el aspecto progresivo, ¿no, chavos? La X, Shamash, Sha. Sí, Sha es el progresivo. progresivo, ajá. No está el marcado más el tiempo, progresivo. por lo tanto es presente, ¿verdad? Hamashati, Sha, progresivo. Tiempo presente no hay, es cero. Y la ti indica el asertivo en la tercera persona, ¿verdad? Está andando, dice. ¿Sí? Ahora el otro verbo, wanastakuran, ¿está en modo finito o en modo no finito? Vayan haciendo su conteo y vayan viendo cómo en las narraciones aparece más el ni. Está en un finito. Es modo no finito, pero eso es un verbo derivado, ¿verdad? Porque nos trae morfología antes del ni, ¿verdad? Wanastakuran, anda por ahí dando vueltas. Es como caminando, Guanasta. Eso, sí, dando vueltas por ahí caminando, merodeando, dice Tata Manuel. Espiando. Pero Ese. Pero sería en un lado, Guanajuato. Ajá, exactamente. Como en la banqueta, pues, de un lado de la casa. Así Désela por ahí. Sí. Porque ese ta, cuando aparece ese ta, indica piernas, indica esa parte baja no las piernas, la parte baja de las piernas. ¿Cómo se llama esa parte en español? La que está entre el pie y la rodilla. ¿El muslo? La espinilla. Ajá, sí, es esa parte. A eso se refiere, pero como dice Tata Manuel, como dice Tata Manuel, se refiere como a la banqueta o a esa parte que no está, que está un poco alta, pero no es completamente una ¿Está barra. marcando la altura o qué? Ajá, exactamente, eso está marcando. A la altura del chamorro. A eso, mero, que es como una banqueta, pues, como dice Tata Manuel. ¿No, Sí. Tata Manuel? Bueno, pues ya se va poniendo interesante este tema, ¿verdad? Y están aprendiendo la pronunciación, y están aprendiendo el análisis, y están afinando el oído. Y ese es el rollo, ¿no? De que aprendan las cosas y que le vean el porqué de las cosas, no de que yo les diga, no, pues es que yo hablo así y así tienen que aprender. Entonces, Hamashati Wanastakuran. Repitan, Hamashati Wanastakuran. Hamashati Guanastakuran. Guanajuato. Eso, perfecto. Perfecto, ya ahí la tienen. ¿Ya vieron que ya hicieron ejercicios para aflojar la lengua? Las pirecuas sirven para eso. Adelante, Tata Manuel. ¿Entendieron ahí, muchachos? Como que se escuchó algo en el fondo, ¿no? Una voz media rara. Ajá, está imitando el sonido que hacen, ¿verdad? Ajá. Pero está diciendo que se ríen. Tereculin, ¿verdad, Tata Manuel? Yo pensé que era como burlarse. No, está imitando el sonido que hacen, pero dice que se ríen. Pues esa es la risa, pues, que tienen.
Sí, Tata Es la Manuel, forma adelante. es la forma que se ríe el duende. Es severo. Sí, esa parte dice, Iskumian hi en Tsumatere Kolen Hapkan. Y sale el sonido, "i", pero es esa parte, dicen esa palabra, Iskumian hi. A ver, ahí otra vez, Tata Manuel. Iskun Mian Hi. Repitan, por favor. Iskun. Iskun Mianjin. Iskun Mianki. Iskun Mian Hi. Iskun Mianki. Yo no estoy Mian. poniendo acentos, pero ustedes sí los van a poner, ¿eh? Iskun Iskun Mian Hi. Iskun Mianki. Perfecto. Mian Hi. Dice, de repente me acordé yo, o me acordé, de repente me acordé. Iskun Mian Hi. ¿Sí? Ok, Tata Manuel, y después de Iskun Mian Hi, Ambegar Isun. En Tsumatere Kolen Hapkan. ¿Qué es exacto Kolen, no? En Tsumatere Kolen Hapkan. ¿Hapka o Hapkan? Hapkan. Hapkan. Ahora sí, así saben qué quiere decir Hapkan, ¿verdad? Hapkan. Estaba Hapkan. ¿Y de qué estaba? Estaban, ¿verdad? Sí. Ok. El verbo reír, ¿en qué forma está? ¿Es finito o no finito? Terekurin. No finito. Perfecto, porque trae Sani, ¿verdad? Ajá, pero también tiene morfología antes. Está Esa, así es Curi, ¿no? Yo mismo. Curi, ajá. Muy bien, Cristian. Y trae ese famoso enga, ¿verdad? Que es el que nos está indicando que esa es una subordinada, ¿verdad? ¿Sí lo están viendo? Sí. Perfecto, pues ya ven cómo le van viendo aquí la morfología que tiene el verbo, esa raíz estar. Tata Manuel, ¿terminamos esto para que entres a la pirecua o le damos más aquí al análisis? ¿Cómo van? Es que también lo que estaba detectando, doctor, es de que, ¿cómo se llama? Es bueno analizar esto. Y la otra todavía les voy a dejar de tarea porque no lo han hecho, pues. Y necesita Okay. que ellos, ¿cómo se llama? Le den vuelta y vuelta y repitan y repitan y repitan para que todos estemos en sintonía, porque también estoy detectando de que, pues, hay unos que no han opinado nada, no es por mencionarlos, pero si queremos estar aquí pues, ¿cómo se llama? Se necesita de estudio, pues, se necesita entregarnos aquí todos, porque no es posible de que solamente estén unos o cuando en la hora de opinar, estar atacando, pues también, pero es mejor que vayamos todos en línea. Shanar hatante, llamen y así pues. Ya, Juan. Sí, ese sería, y entonces sí analizaríamos esta idea. Ya después en la otra clase que tengamos, analizamos la pirecua. Pues ya no nos falta tanto, Tata Manuel. ¿Cuánto falta? ¿Como 1 minuto o 2 minutos? Sí. Vayan anotando para que manden esto de tarea. Manden lo que... Manden lo que están haciendo. A ver, continúa, Tata Manuel. Sí, y entonces, continuaríamos pues con el análisis, ¿no, doctor? Con lo de la pirecua. No, nada más sacarme de abajo. Ah, sí, no te preocupes. A ver, espérenme un poquito. Se me estaba descargando. Ya no escuché, entonces lo vamos a volver a hacer de tarea. No, me van a entregar, nos van a mandar el texto, ya con los análisis que estamos haciendo.
Ah, ok. Si ya lo tienen, nada más váyanle haciendo los cortes. Ok. Sí. Muy bien, entonces continuamos. Si tienen alguna duda, pregunten. No importa que nos atrasemos y que nos pasemos media hora repitiendo lo mismo. La cosa es que la idea se les quede fija en la mente y no tengan después dudas. Y es que sí, profe, porque al menos lo que hicimos con Olga fue interpretar más o menos de lo que se trata. Porque muchas palabras las dejamos, ¿no? Porque no sabemos o no las entendimos bien. Pero creo que sí le dimos el contexto, pero no fue como una traducción fiel, sino fue una interpretación. Y aparte cada quien lo, le pusimos nuestra, bueno, lo hicimos pues, ¿cómo se dice? El mío está diferente al de él porque sentí que así iba. Entonces, sí, creo que no le atiné a mucho. Sí, pero sí, pues, es bueno, de hecho, chequé la tarea de ustedes y sí. De hecho, el fin de semana pasado, vi a Cristian, le pedí que me ayudara con unas cosas y ya terminamos de hacer ese pendiente y pues ya, estuvimos ahí platicando, ya, me decía que ya estaba algo cansado, que porque le había, dado vuelta y vuelta y vuelta, con el video. Y decía, pero al último concluí que creo que habla de eso, habla del tema central, habla de eso. Y le dije, no, pues no andas muy perdido, ese es el tema central. Y ya de los otros ya es de ¿cómo se llama? De la anécdota que está contando Tata Tony. Y ya como que sí, dijo, no, entonces sí, para seguirle. Y sí, bueno, entonces le seguimos. Ahí les va. ¿Otra vez? Entonces, esa parte dice, Ambes is alaka, Ambes is araka, and this is huraka. ¿Listo? ¿Se me escuchan? Sí. Sí, sí. Entonces, Ambes is araka, and this is huraka. Ambes is huracán. Ambes, Huracán. ara, Ambes is. araka. Is como it's. Is de IS y una I herida. Is. Ah, ok. Is. Ambes is araka. RH. Aracán. Ambe is aracán. Ambesis araka. Ambesis arakan. Ajá, araka. Ambesis Aranca. Araca. Si la N, ¿no? Aranca. Ahí va una aspirada. La K es aspirada. Aranca. Es aspirada. Ajá. Araka. Sí. Sí. Una aspiración ahí. Araka. Ambesis huraka. Exacto. ¿Quién lo mencionó? Ambes Ani. araka. Sí.
Bien, Ani. Ambeshi. Tata Manuel, Ambeshi. pero bueno, no sé, ahí tengo una duda. A ver. En el ish, se acentúa, ¿verdad? En la primera. Ambes is. Sí, creo que sí. 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 Como lo escucho, pues. Sí. Sí, esa parte, sí. Ok. Ambesh ish araka. Ambes is huraka. Huraka. Andish ish huraka. El Antish también es una Y, Antish. Andix. En la última, Sí. es una herida. Andishu. Andishu. Jaraka. Pero es Jurasca. Jurasca. ¿Esa cómo se pronuncia, Tata Manuel? ¿Cuál? Esa parte. La última. Andish. Andis is Juraka. Andish is Juraka. Juraka. Mira, lo escuchamos de nuevo. Ambes is Araka. Andixus is Juraka. Sí. Andishu is Jurasca. Ambesh ish araka. Andis is Juraka. Andish ish Juraka. Andish is Juraka. Mira, lo escuchamos de nuevo. Ambes is Araka. Andix is Juraka. Ambes. Bueno, ahí noto algo. A ver. ¿No hay un alargamiento vocálico? Ajá. A ver. Chéquenlo. En Juraka. Juraka. Araka. Sí, porque Ambesh Araka. Antish ish Juraka. Sí, ahí va doble A. En la Juraka es doble A. Y también Araka. ¿Sería doble A, Tata Manuel, o no? Bueno, ahí se representaría la A con diéresis, ¿no? Para representar el alargamiento vocálico. Pero solamente en fonología, ¿no? Sí, no creo que ahí no. No en escrito. Ajá, serían dos As, pues. Sí, o sea, bueno, es que ahí es donde me confundo. No, ahí sí les voy a deber. Ahí ya le pregunta. Sí, ahí sí le preguntaríamos al doctor en esa parte para estar más seguros, pues. Sí, para representar, pues, o sea, en vez de dos As, que no interfieran las dos vocales, no sé si ahí pueda quedar, pues, la I con diéresis. Digo, la A con diéresis. No, con diéresis, ajá. Yo pienso que por la aspirada se alarga poquito. Sí, son dos, pues. No más, pero no se alarga a doble, sino nomás cualquier cosita. Chequen también en esa parte a ver si va el acento. Y si no va, solamente ya sería el alargamiento. Sí, ahí habría que analizar. Analizar esa parte. Es que ahí... Es que más bien el alargamiento va a ser por la aspiración. Ajá. Por la aspirada, para poder dar la aspiración. Tal vez no sea completamente un alargamiento vocálico, sino algún efecto que tenga la preaspiración. Y el acento sería en la segunda, en Jura. Sí, por eso la preaspiración. Sí. Por eso suena como que está larga, un poquito alarga la A, pero no llega a alargarla mucho, sino cualquier cosita.
No está el doctor para que nos aclare. Sí, a ver si se conecta. Doctor. Sí, porque ahí ya me causó un conflicto. Ajá. Creo que estaba algo ocupado. Pero... Doctor Rolando, ¿sí nos escucha? No, creo que ha de estar en otra sesión porque es lo que me había avisado que iba a estar en otra sesión. Pero bueno, entonces, Que se va de tarea. ¿Se ¿Me va de escuchan? tarea? Ah, sí. Tenemos una duda, doctor. A ver, díganme. En esta parte, hay doble vocal de A. Mira, escúchalo. Discura el instrumento, Ambes Isaraka. Andix Sisjuraka. Ah, ajá. Lo que tienes es un exclamativo, sería así. Pero no hay un alargamiento vocálico. Sí, hay un alargamiento, pero esta A es un morfema exclamativo. Arak A, Nirak A, va separado. Es otro morfema. Así, mira, más o menos. Ah, caray. Ya no la cambió. Nosotros estamos Es que se viendo de la escucha antes. en la ARA. Sí, se escucha en la ARA. En la Yo, ARA, de hecho, yo escribí. pero yo pienso que es por la aspirada, se extiende un poquito más para ayudar a la aspirada, pues, ARA. Arak, ajá, Arak. Es así, ¿no? Arak. Arak. Sí. Arak. Entonces Sí. Sani dice que está más larguita la La segunda o sea, A, es Araca. pero no se alarga tanto, sino cualquier cosita. Arak. Sí, Arak. Acuérdense de que hay dos acentos, uno primario y uno secundario. Sí. Entonces pudiera ser Arak, Arak, Arak. Pero la última A es de un A que es un exclamativo. Es esta A. Y se usa mucho para expresar precisamente este tipo de emociones. O para decir que algo le causó una sorpresa. Araka, Niraka. Pero ahí le está aumentando otra A al final. Sí, es que es otro. Escuche, véanlo. Ponlo otra vez. Otra vez. Sale. Espérame. ¿Listo? Sí. ¿Se dieron cuenta que ese A al final lo dice más claramente? El primero no está tan claro, pero el segundo sí está muy claro. Jurak A. A ver, repite ese último, por favor, Tata Manuel. ¿Sí lo vieron? No, yo no lo alcanzo a identificar al final. Sí se escucha más al final. El final, sí, el primero no está tan claro. Ajá. Pero el segundo sí, es muy claro. Ponlo otra vez, Tata Manuel. Pues ya están entrando en un análisis bien complicado, ¿eh? Y le están entrando bastante bien.
El segundo, ¿verdad? El primero no está claro. Y el primero, digamos que ahí A no ver, hay ahora que nada. lo repita el Tata Manuel. Ajá. A ver, Tata Manuel. And this is Araka. And this Es que ahí es donde... Ay, oh. Ajá. A ver. Manuel, otra vez. A que lo diga de nuevo otra vez completo. Sí, otra vez dígalo. And this is Araka. And this is Huraka. Tata Manuel se lo dice muy claramente las dos veces. Ajá, sí. Pero yo sigo escuchando el alargamiento en la segunda A. Sí, pero A es ver. que con Tata Manuel se escucha más marcado que en el Sí. audio. Sí, Es la eso confusión que tenemos más bien. A ver, ¿No? Tata Manuel, otra vez. A ver, vamos a escucharlo. Sí. And this is Araka. And this is Huraka. Yo no lo escucho. No es Yo sí lo alargamiento, escucho. es la preaspiración. La aspiración. Sí, sí, Yo pero también no. digo que es por la, yo también digo que es por la aspiración. Sí, pero no, yo no escucho alargamiento. Al final sí es ese A, pero ese A es un exclamativo y ya pertenece a otro, es otro morfema, pues. Pero pues qué bueno, porque están afinando el oído bastante bien y están entrando a ver estos detalles de la lengua. Estos detalles Bueno, son medio complicados. A ver, le va mi duda, ¿eh? Ajá. En Araca, ahí también dice Araca. Y en Juraca es en la primera A. Juraca. Entonces digo que es por la aspiración que sea. Pero yo digo que no se alarga mucho, sino cualquier cosita. Sí, puede ser que sí, que si lo metemos a un análisis, vaya a haber un alargamiento, pero ese alargamiento no tiene valor a nivel morfológico, o sea, no tiene ninguna diferencia, pues. Sí, era la duda con Ani, pues, que si era marcado, si era doble A o no. Es la duda Sí. que tenía Ani. Es como, a ver, Carlita, ayúdame con este ejemplo. Yo creo que tú me puedes ayudar. ¿Sí me escuchas? Carlita. Ok. Sí. Si yo digo tipo, pues estoy hablando normal, ¿no? A ver, tú di tipo, pero como fresa. O sea, tipo. Ándale, vean cómo marca ahí el acento y cómo lo marco yo. Tipo, ¿y tú? ¿Tipo? Vean, no tiene ningún valor, solamente es por la forma en la que habla ella, que habla fresa, ¿no? Sí. Tipo, sí. No se le dificulta nada lo fresa. Ajá. Es lo mismo que está pasando aquí.